cosas, que esta gracia haya cabida en Amén. los corazones de mi familia, de todos los que están en aquel lugar, ¿no? Que el Señor esté obrando con poder en los Amén. corazones de ellos, ¿no? Amén. El Señor bendiga, amado. Amén. Por la iglesia que está en Misiones, por el pastor Jorge Gamarra, por el pastor Alonso, que la gracia que llegó hasta allá pueda producir todo lo que ella se pretende producir en la vida de los hermanos. Amén. Amén, hermano. No sé si hay otra petición, si no vamos a orar, hermano. Yo pido por la vida de Germán y Mica, que el Señor pueda transformar su vida, ¿no? Que ellos puedan aceptar completamente la palabra, Amén. que puedan gozarse por sus hijos, y bueno, por todos los hermanos que han escuchado y que están ahí indecisos, ¿no? Amén. Que la palabra que se le ha hablado pueda ser una realidad en ellos. Amén. Amén. Amén, hermano. Por la hermana Mari, que el Señor esté orando, sanidad en su cuerpo. Amén. Gloria a Dios. Y por todos los hermanos. Amén. 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 Amén, hermano. Vamos a estar orando al Señor entonces. Padre amado, estamos delante de tu presencia, Señor. Agradecidos, Señor, de saber que tú nos escuchas, Señor. De que tu oído está atento a las peticiones de tus hijos, Señor. Pero también te damos gracias, Señor, de que tenemos un sumo sacerdote, Señor, que intercede por nosotros, Señor. Que es nuestro amado Señor Jesucristo, Señor, el cual puede hacer llegar, Señor, nuestra oración, Señor, sin ningún impedimento delante de ti, Señor, para que tú la oigas, Señor, y la respondas conforme a tu voluntad. Mira, Señor, la necesidad y el deseo y el anhelo de cada uno de los hermanos, Señor. Bendice, Señor, a los hermanos en aquel lugar en Misiones, Señor. Que esta palabra, Señor, que tu siervo ha llevado, Señor, pueda producir todo aquello, Señor, que tú quieres, Señor, para la transformación de vida de los hermanos y para que los hermanos puedan gozarse en esta gracia, Señor. Porque la gracia vino a nosotros, Señor, para que nosotros podamos disfrutar de la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Gracias te damos, Padre. Bendice, Señor, la vida de los hermanos que te han quedado. Bendice la vida de nuestro hermano Germán, de nuestra hermana Mica, de los hermanos de aquel grupo en el kilómetro 41.700, Señor. Que tú los estés estableciendo, Señor, porque ellos son tuyos, Señor. No nos pertenecen a nosotros, sino que te pertenecen a ti. Y dice tu palabra que tú los sostienes con tu mano poderosa, Señor amado. Amén. También bendice, Señor, este viaje, Señor, que planeamos hacer con mi esposa, Señor, a la provincia de Córdoba. Amén. Señor, que tú estés allí respaldándonos, Amén. Señor. Amén. Porque más que un viaje, Señor, de visita y de vacaciones, Señor, es un viaje, Señor, donde tú, Señor, estarás manifestando tu gracia a través de nosotros, Señor amado. Y bendice a esta nuestra amada iglesia local, Señor. Que tú traigas las almas para la edificación del cuerpo de Cristo, para que tu nombre sea engrandecido. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Amén, hermanos. ¿Pueden tomar asiento? Estamos en libertad. Si usted ha traído algo para compartir. Gloria a Dios. Amén, hermano. Gracias le damos al Señor. ¿Te quería pasar? Gracias, Jesús. Las hermanas, el Señor les bendiga. Gracias al Señor que llegamos a su casa otra vez, ¿no? Gracias al Señor por eso, ¿no? Y pensaba mientras estábamos hablando y que somos fuentes, ¿no? No somos estanques, ¿no? Y ahora podemos saber que ya no es un esfuerzo que hacemos las cosas, sino que el Señor nos lleva a hacerlo. La vida que hemos recibido no puede estar ahí quietita sin decir nada, sin poder expresar esta gracia. Y hace mucho, creo que el pastor decía, que cuando íbamos en el colectivo nos sentábamos del lado solos, cosa de no tener que hablar con nadie. Yo soy la primera en hacer eso, ¿no? Pero ahora al contrario, ahora nos sentamos al lado de alguien para poder decirle lo que es esta gracia, ¿no? Y ayer decía, a veces vamos con un pensamiento de que queremos que todos sean ganados a donde vamos, ¿no? Pero que uno pueda abrir los ojos a esta gracia, uno
Y uno dice, uno nomás, pero uno, ¿sabe lo que es eso? ¿No? Cuando fueron a donde yo congregaba, uno abrió los ojos. Y fue algo, el cambio en esa vida, en mi vida, fue algo terrible. Y cuando decía ayer, uno, y yo pienso lo mismo allá en mi familia, que uno abra los ojos a esta gracia, uno. ¿No? Es algo tan maravilloso, ¿no? Que el Señor nos siga bendiciendo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Amén, hermano. Gracias le damos al Señor. Amén. Gloria a Dios. Y ayer el pastor nos compartía ahí dónde comienza el nuevo pacto, ¿no? Y estaba meditando en eso. Y ahí en el capítulo 26 del libro de Mateo dice la palabra del Señor. Ahí el Señor está haciendo la institución a la mesa del Señor. Y en el capítulo 26, en el versículo 26, y fíjese cómo el Señor ahí nos muestra bien cómo Él separa los dos pactos. Porque primero le dice a los discípulos, vayan y se les va a señalar el lugar y se les va a señalar todo, dice, para que celebremos la Pascua. ¿Qué Pascua? La Pascua de Moisés, ¿no? Y dice en el capítulo 26, versículo 26, y mientras comían, dice, ¿qué era lo que comían? La Pascua de Moisés. Eso es lo que ellos estaban comiendo ahí, el Señor con los discípulos. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y lo dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, porque esto es mi cuerpo. ¿Vio? Ya dejó la sombra a un costado para establecer la realidad. Dejó la sombra a un costado, dice, tomad, porque esto es mi cuerpo, dice. Y tomando la copa y habiendo dado gracias le dio y dijo, bebed de ella todo, dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. ¿No? Y entonces ahí el Señor les estaba mostrando a ellos que el nuevo pacto se estaba presentando frente a ellos, ¿vio? Y que el nuevo pacto empezaba en la cruz, ¿vio? Con el partimiento del cuerpo del Señor y con el derramamiento de la sangre del Señor. Fíjese. Y entonces dice, esta es mi sangre del nuevo pacto, porque por muchos es derramada para remisión de pecados. Y en el libro de Hebreos, fíjese lo que dice ahí, no sé, nos da una claridad el apóstol Pablo ahí en el libro de Hebreos, con respecto a la sangre del antiguo pacto y la sangre del nuevo pacto. ¿Vio? En el libro de Hebreos, en el capítulo 9, dice la palabra del Señor. Bueno, usted lo puede leer todo en su casa para poder entender bien el contexto. Pero en el versículo 13 dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifican para purificación de la carne, una purificación exterior, ¿no? Una purificación exterior, lo que los sacerdotes presentaban en el antiguo pacto purificaba lo exterior, ¿no? Pero había algo que todavía seguía acusando y eso era la conciencia del hombre. La conciencia del hombre seguía acusando delante de Dios. Ellos no podían presentarse delante de Dios con limpia conciencia porque el pecado todavía estaba ahí. ¿Vio? Y entonces dice, pero si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifica para purificación de la carne, ¿cuánto más? Dice, fíjese qué maravilloso. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha? Y dice que se ofreció una sola vez. ¿Vio? Dice que el sumo sacerdote entraba una vez al año, todos los años, y moría el sacerdote y tenía que levantarse otro sacerdote. Pero Cristo entró una sola vez. ¿Vio? Y no entró, dice, en un tabernáculo hecho de manos, sino que entró en el cielo mismo, y no con sangre ajena, sino con su propia sangre, dice. Entró una sola vez, dice, y se ofreció a sí mismo sin mancha, Dios. Dice, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, ¿no? Ahí empezó el nuevo pacto. Para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban así la promesa de la herencia eterna. Fíjese qué maravilloso. Y ahora nosotros entramos en el nuevo pacto. ¿Cuándo? Cuando aceptamos el sacrificio de Cristo, ¿no? Y eso es maravilloso, hermano. Esas cosas todavía están escondidas de muchos hermanos. Ellos todavía se identifican en el antiguo pacto.
¿Vio? No derraman sangre de becerros todavía, pero ellos se ven en el antiguo pacto. ¿Por qué? Porque todavía ellos consideran que tienen que ser perdonados de sus pecados, que su conciencia tiene que ser limpiada, pero la palabra dice que la sangre de Cristo limpió nuestra conciencia de obras muertas para que sirviéramos al Dios vivo. Amén. Que el Señor bendiga, hermano. Le invito a ponerse de pie. Vamos a alabar al Señor. Hermano Fabio va a levantar la ofrenda. ¿Va a cantar un coro? Alabado sea su nombre. El coro 159, hermano. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de Él. Si quieres más y más de Cristo, acepta más de su poder. Acude más a su presencia. Y más tendrás de Él. Amén. Padre amado, te damos la gracia con todos mis hermanos Gloria que a tu pudimos nombre. llegar a tu casa, a tu iglesia, mi Señor, para escuchar tu himno y tu alabanza y tu palabra tan linda, mi Señor. Padre amado, bendice a todos mis hermanos que pudieron ofrendar y a los que no pudieron ofrendar, bendícelos de igual manera, mi Señor. Padre amado, te pedimos una bendición especial por todos los hermanos que no pudieron llegar. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, amado. Así como estamos, vamos a recibir al pastor en esta mañana. Pueden tomar asiento, hermano. Gloria a Dios. Gracias, le damos al Señor, amados. Gracias. Volviendo ahí a 1 Corintios 11, en la mesa del Señor, nosotros recordamos su muerte, su crucifixión, muerte, sepultura y resurrección, ¿no? Y también esperamos su venida, por supuesto. Y hoy vamos a participar de la mesa del Señor, participar del cuerpo y de la sangre de Cristo. No es un pedazo de pan, no es una copa de vino, sino que es el cuerpo y la sangre del Señor, en lo que nosotros vamos a participar. De ahí nosotros recibimos, ¿no?, los beneficios que Cristo ganó para nosotros, por medio de ese sacrificio. Recibimos nosotros la salvación, la vida eterna, la justificación. Nosotros nunca lo hubiéramos ganado por nosotros. Nunca hubiéramos, por medio de las buenas obras que hubiéramos hecho. Tampoco lo hubiéramos logrado por buena conducta. Nunca hubiéramos podido ganar la vida eterna, la salvación del infierno y del lago de fuego. No hubiéramos podido liberarnos de eso si no fuera porque Jesús murió, fue crucificado, muerto y sepultado y resucitado. Amén, gloria a Dios. Por eso nosotros tenemos un corazón agradecido, porque hemos entendido el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Amén, hermano. Amén. Amén, gloria al nombre del Señor. Y sería lindo leer un poquito antes para poder desarrollar después lo que está relacionado con la mesa del Señor, porque acá Pablo le está hablando a la iglesia de los Corintios, y que él estaba como un poco defraudado, por así decirlo. No sé si estaba enojado, porque ellos cuando iban a participar del cuerpo y de la sangre de Cristo no lo hacían correctamente, no lo hacían como dice el versículo 27, aquí siendo el 12, no lo hacían dignamente, sino que lo hacían indignamente.
Porque para participar del cuerpo del Señor, de la mesa del Señor, hay que hacerlo dignamente. Pero acá los corintios no lo hacían así, porque ellos cuando se reunían a participar del cuerpo y de la sangre de Cristo, cada uno llevaba su propia cena, su propio pan, su propio vino, y bueno, y se reunían, y según Pablo dice que hay personas muy humildes que no tenían que llevar ni pan, ni carne, o ni vino, perdón. Y entonces los que llevaban se emborrachaban con el vino que llevaban, y comían y se satisfacían a sí mismos, ¿no? Y los que no llevaban quedaban con hambre. Vamos a leerlo un poco. Ahí en el versículo, ¿alguien encontró? 17. 17. Sí, en el 17 en adelante, Nico, hasta el 23. Amén. Dice, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es a comer la mesa del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casa en donde comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? Amén. Ah, no, te faltó un poquito, ¿no? Sí. Dice, ¿qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Claro. Después viene más abajo y aclara, ¿no?, lo que realmente era la mesa del Señor. Pero los hermanos eran cristianos, eran hijos de Dios, habían recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, pero su conducta dentro de la iglesia era indecorosa. En vez de fomentar, por así decirlo, la comunión entre los hermanos, se fomentaba la división por causa de la comida, ¿no? Y lo más triste es que hay hermanos que quedaban con hambre, ¿no? Y aquellos que llevaban no le convidaban. No, acuérdense que estos son hermanos corintios. Nosotros vemos en el capítulo 3 de Corintios que ellos eran carnales, dice. No, en el capítulo 3, donde dice versículo 1 en adelante, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Es decir, que eran hermanos que recién comenzaban, ¿no?, su camino en el Evangelio. Y muchas cosas no entendían. Muchas cosas no entendían porque eran niños, y otras cosas no entendían porque cerraban su oído, no inclinaban su oído para aprender. Entonces, volviendo ahí a 1 Corintios 11, Pablo empieza a desarrollar, dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Es decir, que ya se lo había enseñado Pablo, ¿no?, con respecto a la mesa del Señor. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracia, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. ¿Vio? Jesús dijo que el pan que ellos comían era el cuerpo de él, ¿no?, que era su cuerpo. Y entonces dice que por vosotros es partido. Nosotros, para entender que el cuerpo del Señor no fue partido, pero acá dice que fue partido el cuerpo del Señor. ¿Y qué significa eso? Eso es cuando dice Pablo que el cuerpo del Señor fue partido, significa que él fue golpeado. Cada parte de su cuerpo fue golpeado, no fue partido a golpes, como quien diría. Cuando nosotros participamos del pan, de ese pedacito de pan, nos hacemos uno con esos golpes, con ese sufrimiento. Nos hacemos uno con él. Cada uno recibe un pedacito de pan y participa de ese sufrimiento. Pero también participamos porque a través de ese sabemos que el cuerpo del Señor fue hecho una llaga sola.
entonces también comemos de esa llaga. No, comemos de esa llaga, somos participantes de los golpes y somos participantes de la llaga. Y nosotros sabemos, por lo que dice Isaías, que por su llaga fuimos nosotros curados. Amén, gloria a Dios. Entonces, cuando comemos ese pan, nosotros estamos comiendo algo saludable para nuestro cuerpo. Porque por medio de su llaga fuimos nosotros curados. No sé si se entiende. Amén. Entonces, fíjese qué maravilloso, ¿no? Cuando comemos parte de su cuerpo, nos hacemos partícipes con Cristo de sus padecimientos, y cuando comemos también nos hacemos partícipes de los beneficios. Que el beneficio es que por su llaga fuimos nosotros sanados. Por eso cuando el apóstol Pablo dice que el cuerpo del Señor fue partido, y habiendo dado gracia lo partió, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros he partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Entonces nosotros cuando bebemos de la copa, que bebemos de la sangre, entonces de alguna manera nosotros bebemos de la vida derramada que Cristo hizo en la cruz del Calvario, ¿no? Esa vida derramada nos trae beneficio a nosotros nos trae beneficio. ¿Y qué beneficio nos trae? Bueno, ahí tenemos que ir a ver todo lo que habla de la palabra de Dios sobre la sangre. Por medio de la sangre nosotros fuimos hechos justos, ¿no? Nos vemos como personas justas participando de la sangre de Cristo, porque sabemos que un pecador no puede participar de la sangre de Cristo, porque si participa de la sangre de Cristo, participa indignamente. Pero cuando habla de la sangre acá, nosotros también, cuando tomamos las copas, estamos siendo partícipes de lo que Cristo ganó por su sangre, ¿no? Él, por su sangre, Él nos limpió, como dice Nico, que nuestra conciencia está limpia de obras muertas, para que sirvamos al Dios vivo. Pero sigamos leyendo un poco para entender mejor. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Porque todas las veces que comieras de este pan y bebiereis de esta copa del Señor, porque todas las veces que comieras de este pan y bebieras de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere de este pan y bebiera de esta copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor, ¿no? Entonces, comer del pan y beber de la copa indignamente es no entender o no ser consecuente con la fe que uno tiene. Nosotros participamos porque somos consecuentes. ¿Qué significa ser consecuente? Nosotros sabemos que ahora, a través de ese sacrificio, nosotros estamos bajo un nuevo pacto. Este es un pacto de fe, no de obras. Bueno, la fe nos entrega a nosotros a la gracia, ¿no? Nos entrega la gracia. Y la gracia nos enseña a nosotros. Como dice Pablo en Hechos capítulo 20, 28, creo que es, donde dice: hermanos, encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros la herencia. Sí. Bueno, entonces la fe nos entrega a la gracia, ¿no? Y la gracia nos enseña cómo hacer todo. Por eso el evangelio que nosotros predicamos es el evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Cualquiera que predique otro evangelio que no sea el evangelio de la gracia, sea maldito, ¿no? Sea anatema, dice el Señor. En este tiempo se tiene que predicar solamente el evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo resucitado. Eso dice ahí en Gálatas. Si ustedes quieren leer conmigo, es muy conocido para nosotros, pero como dice el hermano Nicolás, para mí no me es molesto
hablaros las mismas cosas. Mas para vosotros es provechoso, dice. En el capítulo 1, versículo 11 en adelante, si alguien quiere leer. Amén, hermano. Amén. Os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Amén. Ahora vamos al 6, al versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente que el que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, y también repetimos ahora, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Amén. Entonces fíjense acá como el apóstol Pablo nos enseña en el versículo 6. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis traspasado, ¿no?, del que os llamó a la gracia de Cristo a seguir otro evangelio. Quiere decir que la gracia de Cristo es el evangelio. Y predicaban otro evangelio, que no era el evangelio de la gracia de Cristo. Entonces, pero Pablo dice, si viene otro predicando otro evangelio, sea maldito. Bueno, acá el apóstol Pablo estaba confrontando con aquellos judaizantes que predicaban la ley, que querían establecer la ley, que los hermanos tenían que cumplir los mandamientos de la ley y circuncidarse, pasar por la circuncisión. Eso lo podemos encontrar en el capítulo 2, en el versículo, en el 11, si alguien quiere leer, 2:11, en adelante. Once. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacob, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aun Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Si buscando ser justificado en Cristo también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo, por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hay un pasaje que dice, ojalá se mutilasen. No me acuerdo dónde están. Está acá en Gálatas. Lo que enseñaba en otro evangelio, ojalá se cortaran los testículos, decía Pablo, ¿no? Porque ellos querían que los cristianos se circuncidaran como el judío. Pero Pablo enseña que nuestra circuncisión es la del corazón, no en la carne, sino la del corazón. Bueno, entonces,
el verdadero evangelio, el evangelio que se tiene que predicar. Los que predican otro evangelio están bajo maldición. Porque, ¿cuál es el otro evangelio? El evangelio de las obras. ¿No? ¿Qué demanda el evangelio de las obras? Que nosotros tenemos que ganar la salvación. ¿Cómo ganamos la salvación? Cumpliendo los mandamientos, ¿no? Y eso anula completamente el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Entonces ya no soy salvo por lo que Cristo hizo, sino por lo que yo hago. Y eso es una blasfemia. Eso es algo que no podemos aceptar. Y Pablo se enojó mucho con Pedro, porque Pedro enseñaba que... 5:12, búscalo más. Pedro enseñaba que había que circuncidarse y guardar la ley, ¿no? Léelo, amor, por favor. Dice el 5:10. Yo confío respecto de vosotros. Gálatas 5:10, hermano. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Amén. Entonces, volviendo a Primera de Corintios, cuando Pablo nos enseña a nosotros a participar dignamente de la mesa del Señor. Yo no puedo participar de la mesa del Señor estando en el antiguo pacto. Tengo que estar en el nuevo pacto. Porque cuando yo bebo de la sangre del Señor y como del cuerpo de Cristo, estoy aceptando el nuevo pacto. No, vivir bajo la ley del nuevo pacto, que la nueva ley es la fe. La fe nos lleva a nosotros a vivir una vida de justicia, ¿no? Una vida justa. Esa vida nosotros la vivimos cuando llegamos a Romanos capítulo 8, que ahí nos enseña a no vivir conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando la vida del Espíritu se manifiesta a través de nuestro cuerpo humano, entonces es una vida de justicia, no peca el cristiano. Entonces sigamos leyendo ahí en Romanos capítulo 27, 11:27. De manera que cualquiera que comiera de este pan y bebiera de la copa del Señor indignamente será culpado de la sangre y será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Claro, hay que mirar lo que venía escribiendo Pablo ahí, ¿no? Tomar la mesa del Señor indignamente era como lo hacían los corintios, que ellos iban a participar de la mesa del Señor, pero había una carencia de amor, una carencia de comunión entre los hermanos, de consideración, ¿no? Es decir, que para participar de la mesa del Señor, nosotros no tenemos que hacer como ellos lo hacían acá, no pensando en ellos mismos nada más, no satisfaciendo su propio deseo, no tanto ellos para satisfacer un deseo físico que tenían de comer. Ellos comían y no convidaban a nadie. Y bueno, y si nosotros también, según el nuevo pacto, nosotros para participar de la mesa del Señor tenemos que amarnos los unos a los otros, ¿no? Sinceramente, tenemos que manifestar la vida del nuevo pacto. No es una vida en la carne, sino en el Espíritu. Participar de la mesa del Señor dignamente es vivir o manifestar una vida de justicia, y no una vida en la carne, o una vida del mundo,
usted viene a participar de la mesa del Señor, pero sin embargo, usted en vez de vivir una vida espiritual, vive una vida en la carne. Eso le va a traer consecuencias a usted por participar indignamente de la mesa del Señor, porque hay que seguir leyendo un poco más. En el 28 de 1 de Corintios 11, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, examínese cada uno a sí mismo. ¿Quién determina si yo tomo la mesa del Señor o no puedo tomar la mesa del Señor? Uno mismo. No es el pastor el que dice quién puede participar o quién no puede participar, sino que uno mismo debe examinarse. Gracias a Dios. Claro, porque los pastores no ven el corazón de las personas, ni pueden leer los pensamientos de las personas, pero Dios sí. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de aquella copa. Porque el que come indignamente, juicio come y bebe para sí, no discerniendo el cuerpo del Señor, no discerniendo la nueva vida, no discerniendo los beneficios de ese sacrificio. Por lo cual, fíjese, participar indignamente de la mesa del Señor trae consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? En el 30 dice, por lo cual hay muchos enfermos, muchos hermanos enfermos y debilitados entre vosotros. Y muchos murieron ya, porque acá dormir significa que ya murieron. Murieron antes de tiempo, pudiendo haber vivido en 80 años, 90 años, mueren a los 40, a los 50 años, tal vez antes. ¿Por qué? Porque comen de la mesa del Señor indignamente. Bueno, eso está más claro cuando Pablo habla ahí en Romanos, en el capítulo 8, vamos a repasar ahí. En el capítulo 8, versículo 5, dice, porque los que viven conforme a la carne, de las cosas que son de la carne, se ocupan. Más los que conforme al Espíritu, de las cosas que son del Espíritu. Porque la intención de la carne es muerte. Para nosotros vivir en la carne, para los hijos de Dios vivir en la carne, es morir antes de tiempo. Porque cuando vivimos conforme a la carne, entonces satisfacemos los deseos de la carne. Santiago lo habla claro eso, en el capítulo 1 de Santiago, verso 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de Dios, porque Dios no puede ser tentado de lo malo, ni Él tienta a alguno, sino que cada uno, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, dice en su Biblia, acá dice cebado, es decir, que las concupiscencias son los deseos que están en la carne. En nuestra carne hay deseos, ¿no? Por las cosas de este mundo, ¿no? Por el deleite que este mundo tiene, ¿no? Por la mentira, por la fornicación, el adulterio, el orgullo, ¿no? La mezquindad, todo eso está en la carne. Eso no está en la nueva vida que nosotros hemos recibido, pero está en la carne. Y eso no es quitado cuando nosotros nos convertimos al Evangelio. No es quitado todo eso, sino que eso sigue estando en nosotros a través de las concupiscencias. Cuando nosotros le damos lugar a las concupiscencias, fíjese lo que dice en el versículo 15 y 16, 15 creo. Y la concupiscencia después de que ha concebido, ¿cómo dice en tu Biblia, Nico? Concebido. Las concupiscencias después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo cumplido, engendra muerte. Nosotros cuando vivimos, le damos lugar a las concupiscencias que están en nuestro cuerpo humano, entonces ahí la concupiscencia es saciada, ¿no? Por medio de que nosotros presentamos nuestros miembros al pecado, y eso produce muerte física, por enfermedad, por accidente, por lo que sea. No pudiendo vivir 80, 90 años en salud, entonces muero antes de tiempo. Pero cuando nosotros vivimos conforme a la palabra es el Espíritu, conforme al Espíritu, conforme a la palabra a nosotros nos da vida, protege nuestra vida. Ahora fíjese lo que dice en el Romanos 8.
Porque los que viven conforme a la carne, de las cosas que son de la carne se ocupan, mas los que conforme al Espíritu, de las cosas que son del Espíritu. Porque la intención de la carne es muerte, mas la intención del Espíritu es vida y paz. Por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios. Claro, porque la carne no quiere hacer la voluntad de Dios. Nuestra carne no quiere hacer la voluntad de Dios. ¿No? Por más que tenga años en el Evangelio, siempre la carne nunca va a querer hacer la voluntad de Dios. Por eso la lucha es contra la carne y el Espíritu. Cuando nosotros vivimos en el Espíritu, entonces el Espíritu mantiene en estado muerto nuestra carne. Amén. ¿Lo entienden, hermano, no? Cuanto a la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Entonces los que están en la carne no pueden participar de la mesa del Señor dignamente, porque comen juicio para sí. Por eso Pablo dice, hay muchos debilitados, Primera de Corintios, sí, dice, examínese cada uno, así que nos examinésemos a nosotros mismos, ciertamente no seríamos juzgados. No estoy leyendo bien, ¿no? El 30, es el 31. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Muchos ya partieron. Así que si nos examinásemos a nosotros mismos, ciertamente no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados del Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando juntáis a comer, esperaos unos a otros. Y si alguno tiene hambre, coma en su casa. Porque no juntéis para juicio, las demás cosas ordenaré cuando yo llegare. Entonces participemos de la mesa del Señor dignamente. Ahora usted dice, pastor, yo estoy viviendo en la carne durante toda la semana. Toda la semana le di lugar a mi carne. Satisfice los deseos carnales. Los deseos carnales también están en el alma, no santificada. Porque cuando nosotros somos salvos al principio, lo que es salvo es nuestro espíritu. Porque aquel que se une al Señor, un espíritu es con Él. Entonces nuestro espíritu es regenerado, vuelve a la vida. Nuestro espíritu, porque Dios se unió con nuestro espíritu. Y entonces ahora Dios busca la santificación. ¿La santificación de qué? Del alma. Para que la santificación sea una realidad en nosotros, la vida de Dios que está en nuestro espíritu se tiene que trasladar a nuestra alma, por medio del espíritu. Bueno, pero usted me dice, pastor, yo toda la semana le di lugar a mi carne, ¿no? O sea, le di el gusto a la carne, hice lo que la carne quiso. Entonces no puedo participar de la mesa del Señor. Nunca usted tiene que dejar de participar de la mesa del Señor. Lo que tiene que dejar es lo otro. No deje de participar. Usted diga, Señor, perdóname, porque esta semana yo le di lugar a mi carne. Perdóname, Señor. Desearía que tú me ayudes para no volver a hacerlo. Y participe de la mesa del Señor. No deje de participar. Participe, porque eso es beneficioso para usted. Eso le va a dar vida, le va a dar poder, no le va a dar lo que usted necesita para poder vencer los deseos de la carne. ¿Se entiende, no, hermano? No estamos hablando para que usted no participe, sino que estamos hablando para que usted participe, aunque durante toda la semana usted vivió su vida en la carne. Pero trate de no volverlo a hacer, porque acuérdese que cuando vivimos en la carne produce muerte, ¿no? Sufrimiento. Usted va a heredar enfermedades, incurables tal vez, con el tiempo, porque el pecado genera las enfermedades no de la noche a la mañana. A veces pasa algún tiempo y uno dice, ¿cómo me agarró esta enfermedad? Y bueno, y uno analiza, claro, yo estuve viviendo en la carne ¿cuánto tiempo? Por eso nosotros los hijos de Dios tenemos que tener salud, una buena salud, pero eso viviendo en el Espíritu. Amén, hermano. Espero que se haya entendido. Nuestro hermano el pastor Nicolás y el hermano Gustavo van a servir la mesa del Señor, hermano. Yo voy a leer la palabra. Amén. Le invito a ponerse de pie a la iglesia. Mi amada esposa va a preparar la alabanza.
si usted es bautizado, usted puede participar de la mesa del Señor. Amén. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor amado. Alabado sea el Señor. Entonces leamos la palabra, hermano. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad y comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Amén, hermano. Padre amado, estamos delante de tu presencia, Señor. Gracias, te damos por hecho tu cuerpo. Aleluya, gloria a Dios. Que ha sido partido, Señor, para que nosotros pudiéramos recibir la vida que estaba dentro de ese Gloria a cuerpo, Dios, gracias. para que pudiéramos recibir los beneficios, Señor, que ese cuerpo al haber sido partido, Señor, nos otorgó, que fue la justificación, la redención, Señor, el nuevo nacimiento. Señor, que tú bendigas tu cuerpo para que cuando los hermanos participen puedan recibir los beneficios de él, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomad y comed, este es mi cuerpo, que por vosotros He partido. Esto haced todas las veces que en memoria de mí. Estas fueron tus palabras, Señor, para mí. La noche que te entregaron y por mí moriste. Así todas las veces que tomo de este pan y bebo de esta copa, tu muerte anunciaré, tu muerte anunciaré hasta el día que tú vuelvas por mí. Tu muerte anunciaré, Tu muerte anunciaré hasta el día que tú vuelvas por mí. Amén, amado. Todos tenemos el cuerpo del Señor. Amén, Podemos gloria a participar. Dios. Gracias, Señor amado. Alabado sea Jesús. Gracias, Gloria a Señor. tu nombre, Jesucristo de la gloria, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias por Aleluya. haber entregado tu vida voluntariamente, Señor. Amén, por nosotros, Señor. Señor, aleluya. Amén, Señor amado. Gloria a ti, Señor. Gracias, Gloria a Padre tu amado. nombre, Señor. Gracias, Señor. Por tu llaga fuimos sanados, Señor. Aleluya. Gloria a tu nombre. Gracias, Señor. Gracias, Jesús amado. Aleluya. Amén, hermano. Gracias, Señor. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Amén. Haced todas las veces que bebiera en memoria de mí. Amén. Padre amado, gracias te damos por la Gracias, sangre de Señor. nuestro amado Gracias, Señor Jesús. Jesucristo. Aleluya. Porque esta sangre, Señor, limpió nuestras conciencias de obras muertas. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor, porque por medio de la sangre ahora tenemos entrada por la fe a esta Sí, gracia, Señor, Señor. aleluya. Te pedimos, Gracias, Señor, que tú Cristo bendigas amado, también, Señor, tu sangre,
y para que los hermanos reciban, Señor, aquellos beneficios, Señor, que ella nos dio. Amén, aleluya, gloria a Dios. Amén. Gracias, Jesús amado. Esta Copa es el nuevo pacto en tu sangre. Esto haced todas las veces que me bebieres en memoria de mí. Estas fueron tus palabras, Señor, para mí. La noche que te entregaron y por mí moriste, así todas las veces que como de este pan y bebo de esta copa, tu muerte anunciaré, tu muerte anunciaré hasta el día que tú vuelvas por mí. Tu muerte anunciaré, tu muerte anunciaré hasta el día que tú vuelvas. Amén, hermano. Tomad, comed, este es Mi cuerpo que por otro vosotros es partido. Esto haced todas las veces en memoria de mí. Estas fueron tus palabras, Señor, para mí. La noche que te entregaron y por mí moriste, así todas las veces que como de este pan y bebo de esta copa, tu muerte anunciaré, tu muerte anunciaré hasta el día que tú vuelvas por mí. Tu muerte anunciaré, tu muerte anunciaré hasta el día que tú vuelvas por mí. Gracias, Amén. gloria a Dios. Tu nuevo pacto anunciaré. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Gracias, Señor. A través de la vida que hemos recibido, Amén, gracias. a través de mi conducta, a través de mi manera de pensar y de manera de sentir, Gracias. voy a anunciar el nuevo pacto. Aleluya, gloria a Dios. Tu muerte anunciaré. Amén. Ya no podemos predicar más el antiguo pacto, Bendito sea tu porque nombre. no le damos lugar al nuevo. Y ahora queremos vivir bajo el nuevo pacto. Amén, gloria a Dios. Y lo vamos a anunciar, Gloria a Dios. no solamente hablando, sino viviéndolo, manifestándolo, con la ayuda de Él, por Gloria a supuesto, Dios. porque ¿quién es suficiente? Señor, te damos las gracias. Gracias, Señor. Alabado sea tu nombre, Señor. Gracias, muchas gracias por enviar a tu Hijo, Señor, en propiciación por nuestros pecados. Gracias porque nuestro amado ocupó nuestro lugar y por medio de que hizo eso pudo ganar para nosotros la justificación de vida. Aleluya. Señor, gracias porque ya no podemos ser juzgados como pecadores nunca más, Señor. Amén. Gloria Señor, a porque Dios. tú ya nos juzgaste como pecadores en Cristo, Alabado Señor. sea tu nombre, Y Él recibió Señor. la sentencia de muerte, Amén. Señor. Él descendió al infierno, Señor, y fue rescatado por tu gran poder, Señor. Y hoy vive
no a tu lado para interceder por nosotros. Aleluya. Señor, porque ahora Él es nuestro nuevo sacerdote con una ley nueva. Señor, gracias te damos, Padre. Alabado sea tu nombre, Señor. Te amamos, Señor, porque tú nos amaste primero, Señor. Y entregamos todo nuestro ser a ti, Señor, porque tú nos amaste, Señor. Señor, nadie nos amó como tú. Alabado sea tu nombre. Gracias por los beneficios de este sacrificio, Señor, que siempre son favorables a nuestro favor. Señor, bendice a los hermanos, ayúdalos para que ellos puedan permanecer, Señor, en ti por la fe. Señor, ayúdanos a todos nosotros para que podamos permanecer en este nuevo pacto hasta que tú nos vengas a buscar, Señor. En el nombre de Jesús te le damos las gracias. Amén. El Señor le bendiga. La reunión ha terminado, hermano.